Buenos días o tardes o noches. Vamos a continuar con el tema de herencia autosómica recesiva. Ya más o menos hemos estado hablando de los términos de homocigoto o heterocigoto. Si no, lo pueden revisar en los libros de bibliografía que tienen. En el del Castillo viene muy bien explicado. Y la herencia autosómica recesiva va a analizar todos aquellos padecimientos genéticos en los que se tenga que tener los dos alelos mutados, por lo que los afectados van a ser siempre homocigotos para el alelo mutado. Y si aparecen más de un miembro de la familia, suele ser en individuos de la misma generación. Aquí la herencia se dice horizontal. En el árbol genealógico tiene un patrón horizontal. Ahorita vamos a ver una imagen más adelante. Generalmente los progenitores son portadores heterocigotos. Heterocigotos, ¿por qué? Porque tienen un alelo mutado y un alelo sano. Entonces ellos no tienen la enfermedad, por eso es el término de portador. A ver si puedo usar una plumita. Ok, entonces el término de portador en genética siempre es cuando es un individuo heterocigoto sano para una enfermedad recesiva. Yo no puedo decir el término médico genético, él es portador de acondroplasia, porque acondroplasia es una enfermedad autosómica dominante. Entonces, siempre que utilicemos la palabra portador, hacemos referencia a un individuo que es sano, pero que tiene la información genética de forma recesiva, por lo que si procrea o decide tener descendencia con otra persona que también sea portadora, ahí existe un riesgo del 25% de que presente la enfermedad cada uno de sus hijos, independientemente del sexo. Hay que recordar que aquí es independientemente del sexo porque estamos hablando de enfermedades autosómicas, es decir, que los locus de estos genes están en los autosomas. Es común o más común que ocurran este tipo de padecimientos en progenitores consanguíneos. Seguramente ustedes han escuchado, porque es de conocimiento popular, que dicen, ay, cuando tienen hijos entre primos nacen mal, o cuando tienen hijos entre hermanos nacen mal, o entre familiares, etcétera. En realidad, el único riesgo genéticamente hablando de tener descendencia que esté afectada en familiares, que esto es el término consanguíneo, es de enfermedades autosómicas recesivas, porque es esto. Todos los humanos somos portadores heterocigotos sanos de aproximadamente 7 padecimientos genéticos autosómicos recesivos. Entonces, ¿qué va a ser más probable? Que se encuentre, que compartamos esos genes en estado de portadores entre familiares cercanos o entre individuos de diferentes orígenes étnicos, por ejemplo. Pues es lógico que entre familiares, porque si yo, por ejemplo, Carolina, soy portadora de 7 genes en estado heterocigoto mutados, ¿de dónde saqué esos 7 genes mutados? Probablemente 4 de mi papá, 3 de mi mamá. Entonces, mis hermanos también pueden tener los mismos genes en estado de portador y mis primos y etcétera. Por eso es que es más común ver en casos de descendencia de consanguíneos enfermedades autosómicas recesivas o en comunidades que tienen una reproducción muy cerrada, que este concepto se conoce como endogamia. Este tipo de comunidades son, por ejemplo, los judíos ashkenazi, muchas comunidades que geográficamente están aisladas, como pueblos de la sierra, o otro tipo de comunidades como los Amish, entre otros. Este concepto es el de endogamia. Esto no significa que la herencia autosómica recesiva o los padecimientos autosómicos recesivos, mejor dicho, estén siempre asociados a endogamia o consanguinidad, pero al momento de hacer la historia clínica es importante conocer estos antecedentes.
Aquí vemos un árbol genealógico que, si se acuerdan del artículo que revisaron, de qué significa o cómo hacer un árbol genealógico, la doble línea significa consanguinidad y el punto significa portador. Entonces vemos una herencia con un patrón horizontal porque hay dos individuos afectados en la misma generación, a diferencia de la autosómica dominante que es vertical porque no suele saltar generaciones.